Buenos días con alegría. Aquí estamos ya dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que llega a nuestra vida cada mañana para acompañarnos en el camino que nos es propuesto. Ese camino del que nosotros no tenemos mucha información, pero que el Señor ya conoce y que va a acompañarnos y guiarnos en todas aquellas cosas que tengamos que hacer, que decidir. Él está presente. Y porque Él está presente, nuestra vida camina con seguridad y firmeza. Sabemos que el Señor no dejará que nos desviemos del camino, ¿verdad? Él nos guiará por sendas justas. Y esto trae paz a nuestro corazón. Siguiendo con el pasaje de Lucas 17 que veíamos ayer, me gustaría hablar acerca de una expresión que viene a mi mente cuando lo leo, ¿no? Y es, haz lo que te pida. Muchas veces el Señor nos pide cosas que nos parecen extrañas, ¿verdad? Y que no sabemos bien qué posición tomar, ¿no? Pero lo que he aprendido de este pasaje es que cuando yo hago lo que Dios me pide, aunque yo no lo entienda, la respuesta de Dios se transforma en una certeza y me lleva de camino a un milagro. Fíjate. Meditando de nuevo sobre los 10 leprosos que sanó Jesús, en estos últimos días, pensaba que la enfermedad de la lepra es complicada, porque en la última etapa de esta enfermedad, la carne se cae del cuerpo, literalmente se cae del cuerpo, ¿no? Incluso algunos miembros, ¿no? se caen, se pudren. Y esto es algo realmente angustioso, desesperante, terrible. Pero notemos que Jesús no le impone las manos a ellos, ni siquiera les habla de la lepra. Qué interesante. Acordémonos que cuando fue el milagro del ciego, el Señor untó barro en los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la mujer del flujo de sangre, ella tocó su manto. Pero en este caso Jesús no toca a los leprosos. Él ni siquiera les habla de su enfermedad. Lo que hizo fue ordenarles que se presentaran delante del sacerdote. Qué extraño. Qué raro. A algunos hasta nos puede parecer ridículo. ¿Por qué? El Señor no extiende sus manos. ¿Por qué? No. Le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Esto me llevó a pensar de que antes de que Dios haga el milagro, a veces me pedirá incluso que haga el ridículo. En efecto, cuando el Señor nos pide algo que nosotros tenemos que hacer, tal vez nos parezca que eso no tiene ninguna relación con lo que le estamos diciendo, con lo que estamos pidiéndole en oración. Señor, ¿esto qué relación tiene? Señor, yo te estoy pidiendo que tengas misericordia de mí. ¿Qué tiene que ver con que yo vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia? ¿Qué tiene que ver con que yo me presente a adorarte? ¿Qué tiene que ver con esto, Señor? Pero en efecto, parece ser que sí tenía que ver. El Señor les estaba diciendo que no discutan con Él, sino que lo obedezcan. Cuando ocurren estas cosas, el Señor nos está diciendo, no dudes, obedece. Qué difícil, ¿verdad? A veces pensamos que la fe es ver que llega la varita mágica del cielo y lo resuelve todo. No, la fe tiene que ver también con nuestra obediencia. Tiene que ver con nuestra actitud desde el corazón en obedecer al Señor, cuando Él nos pide incluso algo que nos parece que no tiene relación con aquello por lo que estamos orando. Cuando ocurra esto, tendrás que decidirte. O dudas o obedeces. En lugar de debatir el asunto con Dios, haz lo que te pide. En lugar de entrar en una discusión con el Señor, haz lo que te pide. A veces, Dios te dará una palabra, una orientación.
que aunque parezca que la misma no está dando resultado, en realidad sí está obrando el efecto que Dios quiere. La fe que responde no necesita explicaciones. Y aconteció que mientras iban quedaron limpios, dice el versículo 14. Destaquemos la palabra mientras iban. La Biblia dice, por el Señor es ordenado los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Salmo 37, 23. Cuando Dios te diga, ponte en acción, imagínate lo siguiente. Mientras los leprosos caminaban, los dedos de los pies le crecían. No te detengas, sigue caminando, porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Así que hoy levántate, declara tu fe, como aquel leproso. Vuelve a Jesús con gratitud, porque Él está preparando un milagro. Buenos días con alegría. Que el Señor nos bendiga.